Aragón en guerra. El ascenso de la corona de los oscuros inicios al fin de la Reconquista. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Y hoy vamos a hablar de la corona de Aragón, su nacimiento y expansión. Y para ello contamos con la ayuda de Víctor Sánchez Tarradellas, militar y amante de la historia, que nos va a contar un poco la historia de la corona de Aragón. Hola Víctor, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Francisco, ¿qué tal? Nos va a contar un tema muy medieval como su libro Huestes en Liza, que sería el libro que nos une un poco en este relato. Voy a poner la portada de Huestes en Liza y después lo cojo de mi espalda, que no me dio tiempo a cogerlo. Aquí tenéis el libro Huestes en Liza, en el que haces un viaje por la historia militar de la Edad Media, contando un poco cómo era el arte de la guerra y especialmente tu seguimiento de la logística militar, que es tu especialidad, ¿no? Y yo creo que es importante recordar que en este libro se habla del arte de la guerra y el arte sin gloria, que es la logística también, ¿no, Víctor? Sí, es uno de los aspectos que se toca en el libro y luego se centra mucho en explicar cómo es el arte de la guerra en el medievo, pero especialmente en la península ibérica, porque hay muchas publicaciones que sí que hablan de la historia de la guerra en la Edad Media, pero suelen ignorar lo que pasaba en la península ibérica. La península ibérica presenta peculiaridades muy características que la hacen muy, muy interesante, ¿no? Entonces yo intenté en el libro pues cubrir un poco ese vacío, ¿no? que veía yo que existía en los libros en general que hablan sobre la guerra en el medievo. Pues hoy nuestro objetivo, aunque vamos a hablar de guerras, porque es el hilo conductor de la historia, ¿no? Y por desgracia, como diría aquel, la historia es el transcurrir del tiempo entre guerra y guerra, ¿no? Sí. Pues vamos a hablar de la corona de Aragón, conocer un poco su nacimiento, su expansión, ¿no? Y su momento de hegemonía cuando se convirtió en una talasocracia. Y después veremos un poco también su final, ¿no? Pues no su final, perdonad, su mutuación, su unión con Castilla y la creación de España. Que es importante recordar que tan España es Aragón como Castilla, como el Reino de Granada y los demás reinos que constituyeron España, ¿no? Y uno de ellos, muy importante, que es el Principado de Asturias, que era eso, el Reino de Asturias. Pues, Víctor, muchas gracias por todo tu trabajo, por nuestra historia, y vamos a comenzar a conocer un poco hoy la historia, y siempre hay manipulación, mito, ¿no? En este tema, ¿no? Es decir, hay mucha manipulación histórica en la corona de Aragón, ¿no? Sí, bueno, primero me gustaría precisar, como sé, ya me comentaste que hiciste en su día un programa hablando de la expansión mediterránea de la corona de Aragón, pues yo voy a intentar acabar justo antes de que se produzca esa expansión. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es un poco los inicios de la corona de Aragón, que son bastante oscuros, bastante confusos y de los que no se tiene demasiada noticia, hasta el fin de la Reconquista. Es decir, hasta que la corona de Aragón consigue sus últimos objetivos en el proceso de reconquista peninsular, ya no le queda más espacio para expandirse y el paso siguiente que dará pues será precisamente expandirse por el Mediterráneo y formar esa talasocracia que has comentado, ¿no? Claro, entonces cuando Castilla la voy a ignorar, no la vamos a tocar. Ahí cuando Castilla le cierra por Murcia. Bueno, efectivamente, es que eso lo veremos, ¿no? Sí. Bueno, la corona de Aragón queda encajonada en la península, ya no tiene posibilidad de avanzar más o de reconquistar más territorio, y es cuando obligatoriamente, digamos, se va a abrir al Mediterráneo y se va a expandir por el Mediterráneo, ¿no? Entonces esa parte no la vamos a tocar, nos vamos a quedar, el último rey del que vamos a hablar va a ser Jaime I, que es precisamente el que finaliza la reconquista
peninsular, ¿no? Pues Sí. comenzamos, ¿no? Ahí vamos un Sí. poco. Vamos Bueno, a dejar mitos, ¿no? También, porque ahora hay Sí, muchos yo mitos, lo ¿no? primero que quería decir es que este tema lo vamos a hablar a petición tuya, ¿eh? O sea que si sale mal, ya tenemos un culpable, que eres tú. Yo que quiero conocer Pero me lo más en pediste y yo dije que Claro, sí, Víctor, yo quiero conocer más en profundidad la historia con mi de responsabilidad, ¿no? Aragón. Claro, a pesar del el nombre que le has puesto al programa, realmente no vamos a hablar mucho de guerra o de batallas, aunque citaremos muchas batallas, hablaremos de algunas campañas, sino que más bien es un programa de historia general. Y, bueno, en primer lugar, ese no es mi campo. Como sabes, pues yo me muevo más en el tema de la historia militar, especialmente cuando hablamos de logística, pero bueno, en general. Y aquí, pues bueno, Esto es porque cuando estoy un hicimos poco fuera de mi zona de confort. Víctor, no hace falta que te disculpes tanto porque sé que lo vas a hacer muy bien, Y pero Víctor, hay una cosa que esto viene porque hicimos un programa sobre las órdenes militares claro. y cuando tratamos las órdenes militares aragonesas Sí. salió el tema ahí. Por eso lo quiero... El tema, sí, no, Eso que es. me parece perfecto. Sí. Pero bueno, yo voy a poniendo en antecedentes Sí. a las personas que nos vean, ¿no? Y luego, ese tema es enormemente conflictivo. Es decir, la historia de la Corona de Aragón está especialmente sujeta a controversias y discusiones y, como veremos, también algunas manipulaciones, porque hay interpretaciones muy enfrentadas que tienen visiones de la historia que, en mi opinión... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.